Bienvenido a Viajo 360. En esta oportunidad el destino que toca es una playa. Ustedes dirán cómo estoy vestido y dicen claramente es el Caribe. Sí. No. Oh, no. Vamos a estar en la Argentina, vamos a ir a la provincia de Río Negro. Vamos a ir a una de las playas más lindas de Sudamérica, por lo menos así fue considerada. Nos referimos a Las Grutas. Sí, ahí vamos a ir. Así que bueno, comencemos como siempre con la ubicación de dónde estamos, hacia dónde vamos a ir. Para eso llamemos a nuestro dron. Dron, por favor, muchas gracias. Bueno, veamos, a ver, estamos en la Argentina, estamos en la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a estar dirigiendo a la provincia de Río Negro. Vamos a hacer 1160 kilómetros, todo por ruta 3, hasta llegar a Las Grutas. Muchas gracias, Dron, por la colaboración. Ahora vamos a hablar a los que viajan a través del transporte aéreo, ¿sí? Que acá pasa el avión, muy bien, gracias. Si van en aéreo son 1 hora 40 minutos, saliendo 1 hora 40, 1 hora 50 saliendo de Aeroparque o Ezeiza. Lo que sí ahí tienen que tener un tema, tener en cuenta algo muy importante que es, ustedes van a llegar al aeropuerto internacional de Viedma. Sí. Y de ahí van a tener que recorrer 200 kilómetros para llegar a la ciudad o el pueblo de Las Grutas. ¿Qué? Por el cual tienen que calcular, van a tener que tomar o un taxi o un micro y van a tener que calcular 2 horas y media, 3 horas más de esas casi 2 horas que hablamos que tienen de avión. Por el cual más o menos son 5 horas que tienen que tener en cuenta. Esto Mira vos. se los digo por mi experiencia de cuando lo primero que dije, bueno, me voy en avión, y después cuando vi también el tema de que tenía que tener todo ese tiempo extra teniendo en cuenta, bueno, ahí dudé un poco más, pero sépanlo porque uno dice, bueno, son 2 horas y llego, no. Sepan que tienen 2 horitas y media, 3 más que tener en cuenta. Así que bueno, controlen como siempre todo el tema de la presión de los neumáticos, controlen los fluidos del auto, tanto aceites, líquidos de freno, además lleven matafuego, lleven el botiquín de los primeros auxilios. Lleguemos bien, digamos, sanos y salvos al lugar, así que estemos todos bien preparitos, más cuando son viajes de largas distancias como estos. Si fueran cortas también tienen que tener todo esto en cuenta, pero digamos, más en esos casos. Correcto. Así que bueno, yo ya agarro el auto, seguramente llegues vos primero antes que yo, tenete el celular a mano, porque probablemente te llame para avisarte que estoy llegando o que llegue demorado. Así que nos vemos allá. Go, go, go. Hola, sí, ya sé, no digas nada. Estoy llegando. Bueno. Tardé un poquito más de lo esperado, pero estoy llegando, aguantame. Mira, ahí te estoy viendo. Ahí te estoy mirando, así que estaciono y charlamos. Dame un segundo nada más. No hay problema, viejo. Ahí me estoy acercando, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo, te veo. Bueno, acá estoy, acá estoy. Ahí corto y nos vemos ahí. Chau, chau. Bueno, bienvenidos a Las Grutas. Llegamos sanos y salvos. Bueno, después de 15 horas más o menos que tardamos nosotros por lo menos en llegar, todo por ruta 3, la verdad en bastante buen estado. Lo único para decir que no tiene banquina, lo único negativo, pero bien, la verdad espectacular todo. Miren lo que es esto, acérquense, miren lo que es. Increíble. La verdad, podemos hablar de cualquier mar de Europa o del Mediterráneo que no tenemos nada que envidiar, así que espectacular. Así que bueno, nada, yo ahora les iba a comentar un poco el tema de Las Grutas. Las Grutas, una de las agencias más importantes, que es la agencia de viajes Flight Network, en el 2019 la posicionó como la playa número 33 de las playas sudamericanas. Así que, digamos, no tenemos nada que envidiar aparte del resto de las playas de Sudamérica. Así que bueno, ahora yo voy a bajar, le voy a comentar un poco la playa, cómo es el tema de las mareas y demás. Así que acompáñenme y vamos para allá. Antes que me olvide, hablemos un poquito de la historia. Así que bueno, volvamos al pasado, blanco y negro. Estamos en blanco y negro, sí, perfecto. Bueno, les cuento un poco para entender de cuándo aparece o cuándo se hace conocido por lo menos Las Grutas acá. O por lo menos lo que está en la historia, ¿no? Sí. Se dice que San Antonio de Oeste, el pueblo que está más allá, en 1925
la gente venía acá a pasar el día, los famosos picnics. Así se hizo conocido las grutas y así empezó a edificarse y hoy en día está empezando a evolucionar mucho. Así que bueno, ahora sí, ahora que les conté un poquito, volvemos a color, la magia del cine y voy a bajar a las playas para mostrarles y ver un poco más de cerca el mar. Nos vemos, acompáñame. Bueno, acá estoy llegando. Disfruten del lugar, es impresionante, impactante, distinto a cualquier lugar que conozcan. Bueno, les cuento un poco para ubicarnos dónde estamos, ¿no? Acabamos de bajar por esas escaleras. Estamos en una de las primeras bajadas que tiene las grutas, la entrada de las grutas, de las primeras playas, digamos, se puede llamar playas. Como ven que hay bastantes piedras, bastantes piedras grandes, por el cual por ahí no es muy linda a nivel para poder digamos, meterse al agua y demás. Las más lindas se encuentran más a lo que es el sur, que es entre la bajada 1 y la 2, que son las principales bajadas. Están a unas 15 cuadras aproximadamente. Bueno, vamos a ubicarnos un poco también para entender, ¿no? Esto. Acompáñenme para acá que les muestro un segundo cómo es este golfo. Este es el Golfo de San Matías, ¿sí? que envuelve todo esto. En la punta de allá, que está a 60 kilómetros aproximadamente, está San Antonio de Este, ¿sí? Un poco más para acá, que está a 20 kilómetros, tenemos San Antonio de Oeste. Continuamos y terminamos acá en las grutas, ¿sí? Y si vamos para el lado de lo que sería el sur, tenemos allá en la punta tenemos lo que es el Fuerte Argentino. Un poco más acá están lo que es las playas de Piedras Coloradas, que es muy linda, que ya la van a ver en una de las excursiones que hicimos. Y bueno, y lo que es las grutas, que está al centro ahí. Bueno, eso por un lado, para tener un contexto de dónde estamos ubicados. Con respecto a entender esto ahora, ¿no? Esto que ven acá, que es como una plataforma de piedra, que es entre arena, como una arenilla y una roca, digamos, sería el mar. Acá estaríamos en lo que es pleamar, estaríamos cubiertos prácticamente 2 metros. Wow. Donde estoy yo, más o menos, me llega el agua. Ahora tenemos el mar, como ven, a su izquierda lo tenemos a 150 metros, 200 metros de distancia, porque es lo que es baja mar. Esto se produce cada 6 horas aproximadamente, que es la subida y la bajada de las mareas, ¿no? Ahora está en retirada, por lo cual tenemos 200 metros. Ahí donde están unos palos de ahí, hay unos piletones que hacen justamente para que cuando el mar retroceda, quede el agua ahí con la temperatura del sol caliente y uno se pueda meter como una piscina de cualquier lugar, ¿sí? Otras curiosidades que tiene esto. Ahora estamos en noviembre, ¿sí? Pero lo que es verano, entre enero y febrero, que son los días más cálidos que tiene acá las grutas, Argentina puntualmente, ¿qué pasa? Se produce un fenómeno, porque estas piedras, cuando es baja mar, se calientan, mantienen una temperatura elevada, entonces cuando vuelve el mar, toma la temperatura de las piedras y el agua llega a tener una temperatura de 25 a 27 grados, o sea, prácticamente el Caribe. Ahora no podemos verlo bien, pero el mar tiene un color desde ya medio verdoso, medio tirando a turquesa. Lo más semejante a lo que podríamos hablar del Caribe, el que pudo estar ahí tendrá una idea y podrá decirme si estoy errado o no, pero creo que es lo más parecido. Así que bueno, ahora acompáñame que voy a caminar un poco para allá y te voy a mostrar algo que seguramente te va a gustar y te va a impactar si es que no conoces. Así que bueno, nos vemos para allá. Bueno, acá estoy. No soy la voz del más allá. Estoy escondido. Espero que me encuentres. Es como buscando a Wally esto. Es un jueguito, así que mirá a tu alrededor. Fíjate a ver si me ves en algún lugar. ¿Dónde está? Igual calculo que con el ruido te vas a dar cuenta de dónde estoy. Pero bueno, veo que no me estás encontrando y el tiempo es oro, dicen. Así que voy a aparecer, mirá de frente, acá estoy. Estoy saliendo de las famosas grutas. Literalmente estamos en una gruta, ¿sí? Estas cavernas, ¿sí? Que tienen una profundidad, o sea, continúan 20 metros, 10 metros, 15 metros para allá y sale del otro lado. Esto se origina por la erosión del mar, ¿sí? En años y años.
cientos de años. ¿Es en serio? Y esto da lugar al origen de este lugar, ¿no? Justamente la famosa toponimia, que es las grutas, surge de esto, ¿sí? La altura que tienen en general son entre 8 y 10 metros. Y en los bordes, ahora no estamos viendo, pero viven una especie de loros, cotorras, ¿sí? Que a veces suele molestar un poco cuando uno está disfrutando de la playa, ¿no? El ruido más que nada. Pero bueno, es parte del lugar y es agradable porque es algo distinto a lo que uno conoce en otra playa. Nosotros venimos de allá, ¿sí? Y si vemos para su izquierda, ahí está la bajada 1. Ven, como les decía, las playas son un poco más agradables, son más largas en arena. Acá termina la plataforma, acá atrás, miren, acá termina la plataforma de piedra. Y allá ya empieza a continuar toda la parte de arena. Acá les voy a dejar, el clima anual, promedio mensual, ¿sí? Para que tengan una idea del clima cuando quieran venir, si vienen el mes que vengan, no en diciembre, tengan una idea de las temperaturas que da. El promedio anual de 14,4. Pero obviamente, ¿no? En enero, diciembre, ya la temperatura aumenta mucho más. Así que bueno, yo ahora me voy a ir para la bajada 2, que está la parte céntrica, así les muestro ahí un poco, conocemos un poco el lugar y seguimos recorriendo este agradable lugar que es las grutas. Así que nos vemos para allá. Bueno, llegamos al centro comercial de las grutas, estamos en la peatonal que es Viedma, que tenemos 10 cuadras aproximadamente para recorrer. A su izquierda tienen el mar y bueno, todo acá pueden comprar, como ven, souvenirs, tienen también acá para comprar ropa, para comprar de todo tipo de recuerdos. Ajá. Así que bueno, los invito a que vengan, que recorran esto ustedes mismos y bueno, visiten las grutas, que es muy lindo, y nos vemos en el próximo viaje. No se olviden de suscribirse en YouTube, a Facebook, Instagram y bueno, Viajo 360, nos vemos en la próxima aventura. Saludos. Just keep your faith and search for the fountain.